Bueno, muy buenas tardes. El momento es este. Voy a hacer una especie de video, creo que va a ser un poquito más largo. Me van a ver mirar hacia arriba de la cámara, porque atrás de ustedes, atrás de donde está filmando, está la computadora, que es donde tengo algunos de los datos que yo quiero compartir con ustedes para generar esta charla que va a ser hoy sobre las mujeres. Después lo voy a editar o no lo sé al video, o sea que si hay algún corte puede ser por algo que haya salido mal, pero la idea es hacer el video lo más entero que se pueda para no perder el espíritu de la charla. Hoy quiero hablar sobre las mujeres, sobre los hombres también, porque hablar de las mujeres es hablar de los hombres, y viceversa, y va a corte. Había mucha sed. Entonces, antes quiero tomar en parte, por la parte de la biodecodificación, para charlar de biodecodificación de las mujeres, pero antes quiero hacer un breve repaso histórico de lo que se dice sobre el tema de las mujeres en la historia. Nosotros tenemos un concepto generado como familia, como mujer, como hombre, que viene probablemente desde el Renacimiento. Si bien tenemos algo, lo que se me mueve acá del viento debe ser el ventilador que está con todo por suerte, que buscamos hablar del tema de la mujer en el concepto que tenemos hoy en día para entenderlo históricamente. Y empecemos con algo que parece que es lo más importante de cara a la imagen que tenemos hoy de las mujeres, que es la caza de brujas. Casa de brujas. ¿Qué fue la casa de brujas? Bueno, en este artículo, por ejemplo, dice: en noviembre de 1610 se celebró en Logroño el auto de fe inquisitorial contra las brujas de Zugarramurdi, donde más de 50 personas fueron procesadas y 11 sentenciadas a arder en la hoguera. 5 de ellas fueron quemadas en efigie, ya que habían muerto antes de ese hecho, sí, durante los interrogatorios. Era ya el siglo XVII, pero las persecuciones a las supuestas brujas en toda Europa se habían iniciado en pleno Renacimiento, y no en la Edad Media, que es como habitualmente se lo tiene, pero se lo tiene bien, porque acá dice que no en la Edad Media, pero sí que lo que ocurrió después en el Renacimiento tuvo su fruto en la Edad Media. Dice, bueno, por acá la filósofa Silvia Federici relata en Calibán y la bruja, Mujeres, Cuerpos y Acumulación Originaria, así se llama el libro, que las acusadas de brujería eran desnudadas y afeitadas por completo, porque se decía, estoy agregando ese por todos lados, se decía que el demonio se escondía entre sus cabellos. Eran pinchadas con agujas largas en todo el cuerpo, incluidas sus vaginas, en busca de una marca del diablo. Eran frecuentemente violadas para ver si eran vírgenes, y también se arrancaban sus miembros y se quebraban sus huesos. Esto fue apenas un pequeño episodio dentro de un amplio proceso que se prolongó durante más de 2 siglos en Europa y que vivió su momento más intenso a partir del Renacimiento. Entre 1450 y 1750, Europa mostró su perfil más sombrío, con la caza de brujas desatada a lo largo del continente, que tuvo alrededor de 100.000 víctimas, en su mayoría mujeres, de las que cerca de 60.000 fueron ejecutadas generalmente en la hoguera. Un paréntesis acá. Habían brujas y habían brujos. Lo que sucedió fue que la mayoría de los brujos se pasaron a la Iglesia Católica
como padres, como curas, como sacerdotes, como obispos, y evitaron así lo que era la persecución que sí les pasó a las brujas mujeres. ¿Cómo más podemos seguir? Se trató de una multiplicidad de episodios de intensidad variable con distribución geográfica y cronológica desigual, especialmente pronunciada en los territorios del Sacro Imperio Romano, Alemania, bueno, todo lo demás. A finales del siglo XVII, las instituciones religiosas se encargaron de aportar los fundamentos ideológicos de la demonología y la persecución de brujas a través de numerosos tratados sobre brujería. No es poco este detalle, las instituciones religiosas, que son las instituciones que aún hoy en día son dueñas de la moral. Salud. Muy bueno. Con el surgimiento de los estados modernos durante el siglo XVI, lejos de descartar este tipo de preceptos, les dio un marco legal, convirtiendo a la brujería en un crimen grave. En 1532, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, promulgó la Constitutio Criminalis Carolina, que penaba la brujería con la muerte. El crimen de brujería consistía en una supuesta práctica de magia dañina y el uso de poderes sobrenaturales otorgados por el diablo para dañar a vecinos, hacer infértiles a hombres o traer desgracias a toda la comunidad. Además, se creía que las brujas se reunían en asambleas, las clásicas aquelarre o sabbat, a las que se solían ir volando en palos de escoba o lomos de animales. En esos lugares adoraban al diablo, bailaban desnudas, sacrificaban y se comían a los niños y tenían relaciones sexuales con otras brujas y los demonios. La historia de la casa de brujas resquebraja el imaginario del Renacimiento como un periodo donde la razón y el conocimiento le ganaron terreno a las supersticiones de la Edad Media. Contrariamente a la visión propagada por la Ilustración, bueno, esto no va. La supersticiosa Edad Media no persiguió a ninguna bruja. El mero concepto de brujería no cobró forma hasta la Edad Media y nunca hubo juicios y ejecuciones masivas durante los años oscuros. A su vez, cuando se piensa en la casa de brujas, se piensa en la Inquisición, mientras que sabemos, por ejemplo, que en Navarra o en España, digamos, las autoridades civiles también fueron sus protagonistas. Aunque advierte, sin la Inquisición, las numerosas bulas papales que exhortaban a las autoridades seculares a buscar y castigar a las brujas y sobre todo sin los siglos de campañas misóginas de la Iglesia contra las mujeres, la casa de la bruja no hubiera sido posible. Acá termina diciendo un dato. Si bien la casa de brujas en España se diferencia del resto de Europa por su cronología y alcance más acotado, puede pensarse como un fiel reflejo de lo que estaba pasando en todo el continente cuando se advierte la variable de género. Entre el 70 y el 90% de las personas acusadas de brujería fueron mujeres. Fue una estrategia del Estado de adoctrinamiento y disciplinamiento de las mujeres. ¿Esto por qué? Hay una combinación de factores. No había existido, por ejemplo, una crisis demográfica, entonces había un crecimiento de la población. Entonces había una creciente preocupación por el crecimiento de la sexualidad de la mujer y tenía que haber una necesidad de llevar la parte sexual solamente a la reproducción y no al mero acto sexual. En medio de todo esto se ve en la familia un elemento muy útil para fortalecer el Estado, que es fomentar a la familia. Y eso se necesita disciplinar, porque se necesita que la mujer se quede en casa, cuide sus hijos
no, o sea, se necesita la monogamia, al cual con el hombre serían un poco más no serían tan estrictos, digamos, en su exigencia. Pero entonces, se disciplinarán los comportamientos públicos como los privados. Se enseña a cada uno cuál debe ser su rol, que en el caso de las mujeres era el de la maternidad y el cuidado de la casa. De forma bastante general en toda Europa, se va expulsando a las mujeres de la esfera pública para arrinconarlas a la esfera doméstica. Con esto se lograría criar nuevos cristianos, pero también nueva mano de obra y nuevos consumidores necesarios para el muy incipiente sistema capitalista. Entonces, todas aquellas mujeres que rompan o pudieran poner en peligro el nuevo orden que se está estableciendo, se las disciplinará. Y una herramienta muy buena para eso fue la caza de brujas. Las brujas no eran especialmente mujeres como el imaginario colectivo nos ha hecho creer. Eran simplemente mujeres que trabajaban en muchos casos con yuyos, con otras formas. Tenían supuestamente, o queremos creer, o esperamos que haya sido así, un sexto sentido más desarrollado, por ser simplemente el hecho de mujer, aquella mujer que por ahí no quería disciplinarse, no quería vivir simplemente para el hombre, o para la familia, o para el sistema, ¿sí? Fue instrumental a la construcción de un orden patriarcal en el que los cuerpos de las mujeres, su trabajo, sus poderes sexuales y reproductivos fueron colocados bajo el control del Estado y transformados en recursos económicos, ¿sí? En un contexto de expropiación de tierras campesinas para su privatización, la caza de brujas fue un intento consciente de las clases altas por disciplinar y frenar cualquier intento de sublevación campesina. Lógico, muchísimas de estas brujas no pertenecían a la parte social alta, ¿no? Vayan agregándole también esa parte. Entonces esto fue también una guerra de clases llevada a cabo por otros medios. La mayoría de los acusados eran mujeres campesinas, pobres, mientras que quienes les acusaban eran miembros acaudalados y prestigiosos de la comunidad, y en muchos casos también mujeres, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Con esto planteado, después hay algunas otras consideraciones religiosas, pero quiero ir un poco al tema en sí. En nuestro inconsciente colectivo está la idea de que la mujer es una puta. Puta en el sentido en que nos referimos nosotros en forma despectiva por querer tener sexo o por gustarle el sexo. Eso probablemente venga de esta historia, ¿sí? Eso es, por ejemplo, una historia que nosotros que traemos arraigados, e inclusive no es de asombrarse que también las mujeres lo traigan arraigado. Entonces provoca, en muchos casos, y están por ejemplo sucediendo ahora y en muchos casos en sesiones de biodecodificación salta, la propia mujer siente que su deseo sexual es exagerado, no está justificado, pero por otro lado tampoco puede dejar de sentir eso, ¿sí? De todas esas cosas es que la mujer sienta que tiene que refrenar esos instintos.
que hoy quizás o le echa la culpa a la otra parte de la sociedad, al hombre, que sin duda alguna en aquellos tiempos fue condescendiente con esa idea, porque evidentemente el hombre quedaba en cierta medida, o en aquellos primeros tiempos, mejor posicionado que la mujer. Sin embargo, con el tiempo, el hombre también se da cuenta que necesita de una familia a la que no puede disfrutar. También se da cuenta que necesita expresar sus sentimientos y tampoco puede. Con el tiempo, esas estructuras sociales que vienen de ese tiempo nos han empezado a incomodar, nos han empezado a molestar. Entonces, así como el hombre hoy quizás se anima a expresar sus sentimientos, se anima a decir que tiene miedo, se anima a llorar, se anima a sentirse frustrado, se anima a reconocer que no puede solucionar las cosas que le correspondería solucionar, la mujer también tiene o va a ir soltando esto. En las sesiones generalmente lo que sucede es que muchas mujeres vienen con problemas sexuales, ya sea en su pareja o con ellas mismas o con su cuerpo. Y la no aceptación del deseo sexual. Imagínense que antes, quizás hace unos años, mataron a su tatarabuela simplemente por ser mujer, simplemente por haber querido tener sexo como cualquier ser humano. Entonces, ese sentimiento de culpa histórico que se arrastra y que quedó, imagínense, estaban hablando de que fueron 200 años persiguiendo a mujeres así. Entonces, esa es una sensación que puede llegar a recorrer todo el cuerpo, que puede llegar a una mujer a no permitirle disfrutar del sexo, y que puede llegar a una mujer a hacerla sentir culpable de disfrutar del sexo. Entonces por ahí toman forma en el cuerpo distintas enfermedades o inconvenientes. La mujer en muchos casos padece algunos problemas con su zona genital, en muchos casos por esta culpa de no querer estar más con su pareja, por esta culpa de querer tener sexo con alguien más, por esta culpa de aceptar tener sexo simplemente por el gusto de tener sexo, por esta molestia de lo que la sociedad vaya a decir. Y si bien algunas barreras se han derrotado, se han tirado y esperemos que se sigan derrotando, en nuestro inconsciente puede llevar mucho más tiempo, ¿sí? Porque también, si bien es cierto que como cualquier otro animal, la mujer al estar destinada en la procreación, naturalmente, en cargar en su cuerpo por 9 meses, no cargar, en llevar en su cuerpo 9 meses al futuro ser humano, a una parte de ella, a una parte de otra persona, es mucho más complejo el tema
el tema sentimental de la mujer en cuanto a lo sexual. Y evidentemente tiene un gran marco de procreación, sin duda. Pero también tiene la mujer una gran posibilidad de disfrute, probablemente mayor que la del hombre. Entonces, aceptar que a veces está bien, o sea, está bien amigarse con la palabra puta, está bien porque para nuestro inconsciente probablemente como mujeres se sientan así, porque eso es lo que nos han creado en nuestra psique, que si nosotros queremos sexo, somos eso. También pasa, pero en otro grado y en otro orden de cosas, al hombre. Pero a la mujer, evidentemente, tiene un peso de algo malo. Imagínense, vuelvo a decir, 200 años estuvieron matándolas, no solo por eso, pero era parte de eso. Imagínense que las violaban por eso, que les decían que por tener relaciones tenían el diablo adentro. Entonces, en nuestro interior, la asociación del sexo con lo malo está siempre dado. Y lo repito, pasa entre el hombre, en el hombre y en la mujer. Pero hoy estamos hablando de la mujer y de cómo liberar y de cómo aceptar que sí, que para nuestra psique asumir el deseo, y que asumir ese deseo tenga más que ver con la idea de ser una mujer muy dada a las prácticas sexuales. Y está bien, porque primero, para poder cambiar ese pensamiento, yo primero lo tengo que aceptar, lo tengo que ver, lo tengo que asumir, lo tengo que incorporar a mí, aceptarme. Sí, está bien, soy esto, reconozco, llegué, estoy en este punto. Esa es la idea, aceptarnos y reconocernos, para después, cuando nos amiguemos con esa situación, cuando veamos que no somos ni peores ni mejores que lo que hemos hecho, y que no nos cambia nuestra esencia tener ganas de acostarnos con alguien o no, que es simplemente la parte más primaria, más como está tan de moda hoy decir, más en nuestra parte más carnal, ¿sí? En nuestro espíritu más terrenal. No estamos hablando del espíritu que parece que está del alma, el quinto espacio. No es eso, sino que estamos hablando la quinta dimensión, el quinto espacio, quinta dimensión, la cuarta, esta es como la tercera. Bueno, la parte sexual es eso, es aceptarnos y reconocernos. Y si nosotros hacemos algo que para nosotros es considerado algo que está mal, bienvenido sea, porque esa es la idea. Primero, aceptar lo que nosotros sentimos en nuestro inconsciente, no querer borrarlo, no querer taparlo. No va a ser esa por el lugar donde nosotros vamos a mejorar eso. Si yo siempre me voy a sentir culpable por tener ganas de tener relaciones sexuales, por lo que van a decir, pero no es tanto por lo que van a decir, sino por lo que yo interiormente siento. Si yo no reconozco que yo castigo esas prácticas, no voy a poder liberarme de lo que me digan los demás, o de lo que yo pienso o yo siento que me digan los demás. Entonces, reconocer que esto no viene de hoy, no es de, lo podemos tener ahora que están de moda y que sigan, por supuesto, los procesos, otros procesos
terapéuticos, que las regresiones, las constelaciones familiares. Imagínense que a veces estamos hablando de que tenemos algunas fobias por nuestro abuelo, por nuestra bisabuela. Imagínense cuánto nos puede llegar a pesar si nuestra abuela no podía disfrutar del sexo porque se sentía violada, pero no porque no amara a su marido, sino porque por más que lo amara, ya el hecho de tener relaciones sexuales por placer era algo condenable. Entonces, si hablamos de que a veces hay cosas que nos vienen de mucho antes, ¿cuánto de antes puede interferir hoy esta casa de brujas, esta nueva construcción social? Entonces, el trabajo de este video, en realidad la propuesta de este video, es que no sentimos que la mujer sea una puta por lo que hace, sino por lo que nosotros tenemos en una estructura social que está absolutamente develada hoy en día. Hoy ya sabemos por qué sentimos eso, qué nos pasa, qué nos pasa con esa sensación. ¿Por qué si una mujer anda con una persona, anda con otra, anda con otra, es mujer, es un ser humano teniendo relaciones sexuales y disfrutando de su sexualidad, y que lo pueda hacer sin culpas, que pueda liberar esa parte sexual? Para la mujer, sobre todo, ese es el gran camino, que no pasa por enojarse, creo yo, no pasa por enojarse con los demás, por lo que me hicieron, por lo que pasó, por el abuelo, por mi bisabuelo, por nada. No es el hombre el culpable de eso. Está también esa orden en ella, y generalmente la propia mujer, como dijimos antes, acusaba a otras mujeres de brujas. Probablemente vaya uno a saber por qué motivos, pero la casa de brujas es más bien un movimiento de la Iglesia católica, de la que hoy todos nos cruzamos los dedos en señal de la cruz, todos saludamos al cielo, y cada uno llegó a generar hasta su propio Dios. Pero la verdad es que en nuestro interior, seamos creyentes o no, hayamos sido creyentes, considerémonos ateos, seamos ateos, pero ateos ¿de qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay ya una religión. Entonces, creer en un Dios, creo en Dios, creo en una bondad, creo en algo. Indudablemente que Dios, más allá de que nosotros digamos que yo tengo un Dios, pero tiene sus propios valores, no los valores de la Iglesia, cuando hablamos de la palabra Dios, la segunda palabra es Iglesia. Aunque nosotros después lo separemos y digamos que no es así, la palabra pegada a Dios es Iglesia. Es religión. Es todo esto que recién terminamos de hablar. Entonces, reconocer que yo pueda creer en un Dios, que pueda creer en una planta, que pueda creer en un vaso de agua, que pueda creer en un osito de peluche, está bárbaro. Pero sepamos que este peso sobre las actividades sexuales viene desde otro lugar, y que de nosotros, hoy quizás a las mujeres más que nada, les corresponde liberarse de ese peso. Pero si hay que reconocerse como putas, porque en nuestra psique eso late, y está bien, porque no somos nosotros los que dijimos eso, viene de la historia. Entonces, si para mí psique eso es ser puta, bueno, soy puta y sigo adelante, y el día de mañana no me va a importar ser puta, y no me va a importar, y no va a aparecer más esa palabra en mi vida. Pero si yo la sigo ocultando
abajo de la alfombra, digamos, y no me asumo y no asumo mis ganas, y no me parece que esté bueno tener ganas de hacer algo nuevo con mi pareja, o no me parece que esté bueno dejar a mi pareja porque me gusta estar con alguien más, o puedo querer estar con alguien más y plantearla a mi pareja. Pueden haber 20.000 caminos. El tema es la sinceridad con nosotros, y sobre todo, esto vuelvo a decirlo, la mujer reconocer de dónde viene ese sentimiento. Y sí, pegaron la palabra, pegaron esa definición que las hace sentir extrañas, distintas, malas. La pegaron muy pegadita a la palabra mujer. Y eso es lo que, a fuerza de reconocerlo, hay que empezar a despegar. Pero primero debemos de reconocerlo. Espero que les haya quedado en claro. Disfrutar sin llegar a ponerse frenos, que es lo primero que nos viene a la mente. Espero que les haya gustado. Es uno de los primeros videos largos que hago, así que gracias por estar ahí. Después hablaremos de esto que le trajo al hombre, porque en realidad debemos de reestructurar, porque creo que la estructura en la cual estamos parados se está cayendo a pedazos, y estamos todos en el aire porque no hay nada abajo que nos sostenga. Por ahí quizás está bueno, pero para volar sin este piso que hemos tenido siempre, necesito al menos saber qué es lo que tengo para saber qué alas poner. Así que bueno, los espero en el próximo video. Gracias.